La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola María, hola Fernando, hola Resistencia. Me considero parte de la Resistencia y por eso me he hecho mecenas. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We must never forget the Holocaust and the other grave and horrendous crimes committed by the Nazis. Let's remember the lessons of 1945. Todas las comunidades autónomas, todas las provincias, todos los servicios sanitarios han hecho un trabajo excepcional. Y me gustaría, por favor, que no plantearan esto como una carrera. Esto no es una cuestión de aprobar o suspender, esto es una cuestión de acabar con la epidemia. Y estamos todos en el mismo barco. Y por encima de todo, la desescalada estará guiada por esos principios de asesoramiento y justificación científica y sin duda alguna también por el criterio de la prudencia. La Organización Mundial de la Salud, que esta misma semana advertía del riesgo muy real de volver al confinamiento si se gestiona bien la desescalada, o mejor dicho, si no se gestiona bien la desescalada, y que nos recordaba que los gobiernos debemos garantizar una vigilancia firme del cumplimiento de las normas. En Dinamarca, a diferencia, los partidos políticos se han puesto totalmente de acuerdo. En España se están enfocando, de lo que yo veo, mucho más en las diferencias. Que el estado de alarma no es para la defensa del Estado. No es para la defensa del Estado. El estado de excepción puede serlo, el estado de sitio, el estado de alarma no. El estado de alarma está pensado para catástrofes, para cuestiones que afectan a la sociedad muy directamente y no para la defensa del Estado. Una nueva época donde pues todos estamos viendo cómo opciones políticas abiertamente antidemocráticas están ganando peso. Bueno, ahí o respondemos con los valores democráticos que se fundamentan en la justicia social, con los valores que incluyen las constituciones que tuvieron que pactar con los sectores de la clase trabajadora, o no hay ninguna viabilidad del proyecto europeo. We're deeply concerned about recent reports of failure to assist and also coordinated pushbacks of migrant boats in the central Mediterranean, which continues to be one of the deadliest migration routes in the world. Ya la alergia, el confinamiento, el encerramiento, la pandemia. María Navarro, buenos días. No voy a parecer yo la quejosa, muy buenos días. Que le veo, había un anuncio muy divertido hace muchos años en televisión, que además yo cuando lo veía me sentía súper identificado. Un profesor, estaban todos en clase, en la historia decía, el clasicismo es la época en la cual abarca, estaba el profesor explicando, el clasicismo es la época en la cual abarca, tomen nota, abarca desde la Gutiérrez que le veo. Bueno, es verdad, era una gilipollez. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa. Así te sientes hoy, ¿no? Que me sentía así, yo en clase era como que miraba para abajo así de... para ver que no te viera nunca el teniente coronel. Bueno, que vamos a hacer el análisis hoy de las portadas. ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? ¿Cómo os encontráis? Buenos días. Vamos a utilizar el hashtag almohadilla la cafetera desescalada. Almohadilla a las piedras metamórficas. Es verdad, dice Xavi. ¿Ves? Tú también te acuerdas del anuncio. A ti también te impactó, Xavi. Las piedras metamórficas, Gutiérrez, que le veo.
Pues era igual, sin cambiar el tono de voz. Es que con la alergia al polen, yo no sé, este año no sé por qué está siendo especialmente... También quizá porque llevamos tantas semanas todos metidos en casa que no nos hemos ido acomodando. Y entonces, no lo sé, pero está todo el mundo con unos ataques de alergia, que es lo que nos faltaba. Además de en la pandemia estamos todos alérgicos al polen y, en fin, ¿desescalada o desescala la cosa? No lo sé. Desescala. La cafetera desescala. Es desescala, ¿no? Sí, el hashtag es almohadilla, la cafetera desescala. Pues eso. Bueno, muy buenos días a todos y almohadilla, la cafetera desescala es el hashtag del programa que preguntaba por aquí Angélica. Bueno, muy buenos días Elena, Daviriete, Ana María, José David, El Conde, Xavi Gracia, buenos días, Rafael López, Joaquín, buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa. Vamos a hacer análisis de actualidad. Hoy además tenemos algunos temas muy interesantes que tocar aquí en la cafetera, porque vamos a hablar con María Noel Baeza de Naciones Unidas, de la ONU, de ONU Mujeres, porque estamos muy preocupados por algunos de los efectos que está teniendo la crisis que estamos viviendo, crisis laboral, violencia de género. Las mujeres están siendo doblemente víctimas de la pandemia y vamos a conversar con María Noel Baeza para que nos dé algunos de esos datos y reflexionar en torno a cuáles son las necesidades en este momento, en un tiempo que estamos viviendo realmente muy, 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 muy convulso, y es un sector de la población que se está viendo afectado en todo el planeta con especial intensidad por esta crisis que está golpeando a las sociedades en todo el mundo. Un tercio de la humanidad confinada, es una situación verdaderamente excepcional. Y decía María, dice, y además haciendo el repaso de la información internacional, de dónde están los focos informativos, hay protestas en muchísimos lugares en todo el mundo por esta situación de confinamiento de gente que quiere ser desconfinada. Aquí en España hemos visto en las últimas horas también grupos de la derecha en barrios como el barrio Salamanca, caceroladas al gobierno. Bueno, parece que es verdad que es que el tiempo pasa, agota, la gente está muy cansada, lleva mucho tiempo confinada y todo eso está cristalizando en una sensación muy angustiosa y, bueno, la gente reclama movimiento y libertad. Eso es absolutamente legítimo. Es verdad que no es muy sensato en este momento, pero es verdad que sí se ve en muchos lugares del planeta, ¿no, María? Sí, lo hemos visto, o sea, cada vez vemos más imágenes a lo largo del planeta, pues de manifestantes, ¿no?, que salen a la calle en contra del confinamiento. Pero yo creo que si de algo nos tiene que servir, como vamos a preguntar también, ¿no?, a María Noel Baeza de ONU Mujeres, si de algo nos tiene que servir conocer la situación de los más vulnerables y las más vulnerables a lo largo de la pandemia, es para entender que la paciencia y el confinamiento son imprescindibles para que esto acabe cuanto antes y los sectores más vulnerables sean atendidos, pues, de manera completa, por así decirlo, ¿no? Que termine todo esto y que los sectores más vulnerables puedan ser atendidos e intentemos avanzar, pues bueno, lo más rápido posible hacia una nueva normalidad en la que se defiendan los derechos humanos. Dice Simón, pues a mí me da miedo volver a quedar con mis amigos. Es verdad, hay mucha inquietud en la manera en la que poco a poco, paulatinamente, vamos a ir cambiando nuestra propia situación, nuestra fase. Madrid, Andalucía y Valencia abren un pulso para avanzar a la fase 1, pero es verdad, algunas comunidades autónomas ya están entrando en la desescalada porque se dan las condiciones para hacerlo. Media España empieza a ponerse en marcha, dice hoy el periódico El País. Las provincias y áreas sanitarias autorizadas para entrar hoy en la fase 1 de la desescalada se preparan para la reapertura de comercios y bares, entre otras medidas de relajación del confinamiento. En la imagen, una cafetería de Sevilla ultimando las labores para reabrir tras casi 2 meses. Es verdad que se empieza a observar un cierto camino a la normalidad, incluso en ciudades tan importantes como Madrid, que no cumple ahora mismo las condiciones para que se reabra, pero sí se ha producido una cierta flexibilización con la autorización a salir a caminar, la autorización a salir a practicar deporte, y se ve en las calles, evidentemente,
muy transitadas, lo estábamos viendo en numerosas imágenes, la gente sigue manteniendo todavía el confinamiento, pero vemos cómo ya se va incorporando poco a poco, vas viendo los establecimientos algo más abiertos, aunque solamente sirven bajo cita previa y para llevar a domicilio, pero poco a poco se va recuperando una cierta normalidad. En todo caso, la comunidad científica, los expertos y las autoridades advierten de que la desescalada no se debería tratar como una carrera en la que unos suspenden y otros aprueban. Así lo dijo Fernando Simón, preguntado en la rueda de prensa. Yo entiendo perfectamente las necesidades de información y poquito a poco voy aprendiendo cómo funciona lo que se publica o lo que no se publica, pero me va a perdonar el periodista, creo que hace un flaco favor a España hablando de suspender o no suspender en este proceso. En este proceso vamos todos juntos. Si se suspende uno solo, suspendemos todos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con algunas de las expresiones que utilizamos porque nadie ha suspendido. Todas las comunidades autónomas, todas las provincias, todos los servicios sanitarios han hecho un trabajo excepcional. Y me gustaría, por favor, que no plantearan esto como una carrera. Esto no es una cuestión de aprobar o suspender, esto es una cuestión de acabar con la epidemia. Y estamos todos en el mismo barco. Así que no debería ser tratado como una carrera, pero poco a poco se va aplanando la curva del coronavirus, mientras en algunas comunidades autónomas que la tasa de mortalidad ha descendido notablemente, mientras que las zonas con más casos positivos y fallecidos permanecen en otras fases, mientras el resto de España salta a la fase 1. Es la 8ª semana de confinamiento y España empieza a hacer los primeros pasos hacia esa desescalada organizada por fases y provincias que llevará al país hacia lo que ya han bautizado las autoridades como una nueva normalidad. La curva de contagios y de fallecidos se empieza a aplanar después de 4 semanas de alarma prorrogados in extremis el pasado miércoles, y la Comunidad de Madrid y la mayor parte de Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha y Castilla y León se mantienen, sin embargo, en fase 0. El resto de España pasará a la fase 1 hoy mismo, 11 de mayo. Según las autoridades, la evolución de la curva, cuenta hoy La Vanguardia, la evolución de la curva de nuevos positivos y fallecidos en estos territorios no progresa lo suficientemente rápido para seguir el proceso de desescalada. Alguien tuiteaba una reflexión que tiene mucho sentido, especialmente en algunas comunidades autónomas. Es verdad que hay regiones donde apenas se han dado casos, que han tenido la fortuna de que no se dieran apenas contagios, pero mayoritariamente se han dado en buena medida de forma amplia. Y alguien reflexionaba, decía, cuidado, que cambiar de fase, pasar a la fase 1, no significa que el virus se haya esfumado, significa que ahora hay sitio para ti en las UCIs. Y esto es importante recordarlo, porque el virus no desaparece, el virus no es algo que sea algo etéreo que esté en el aire y de pronto un día se marche y ya no vuelva, sino que de lo que se trata es de que la población sistemáticamente, poco a poco, aquellos que vayan siendo contagiados, pues vayan superándolo, y que aquellas personas que entran en una situación más difícil puedan ser tratados por el sistema sanitario, es decir, su entrada se produzca de forma escalonada. Esto venimos repitiéndolo desde el principio de la crisis, lo hemos escuchado insistentemente a las autoridades sanitarias, y es una forma de verbalizarlo en efecto muy interesante, porque no se trata de que el virus ya no esté entre nosotros. Hay que tomar precauciones, hay que tener cuidado, hay que tomar medidas, especialmente con los sectores más vulnerables, con las personas más afectadas, con aquellas personas que puedan tener algún tipo de patología que pudiera complicársele por el virus, pero en efecto, de lo que se trata es de que ahora el sistema sanitario, de forma escalonada, puede ir asumiendo los casos que eventualmente pudieran ir produciéndose, ¿no? En todo caso, decía Sánchez, advertía este fin de semana cuando le preguntaban si no se gestiona bien esta desescalada, se puede volver al confinamiento. Y por encima de todo, la desescalada estará guiada por esos principios de asesoramiento y justificación científica, y sin duda alguna también por el criterio de la prudencia. Así nos lo recomienda, y hay que recordarlo, la Organización Mundial de la Salud, que esta misma semana advertía del riesgo muy real de volver al confinamiento si se gestiona bien la desescalada, o mejor dicho, si no se gestiona bien la desescalada, y que nos recordaba que los gobiernos debemos garantizar una vigilancia firme del cumplimiento de las normas. Eso decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y mientras tanto, en las portadas de los periódicos también
Sánchez rechaza las presiones para acelerar la desescalada. Hoy portada en La Vanguardia. Madrid, Valencia y Andalucía transmiten al presidente su disgusto por seguir total o parcialmente en la fase 0. Y mientras tanto, preocupación en Corea del Sur. Las autoridades han decidido precisamente cerrar bares y los clubs de Seúl en la capital al detectar un rebrote de contagios por coronavirus. Se intenta localizar a 5.000 personas que podrían haber estado en contacto con los contagiados. Corea del Sur ha sido de los países modélicos en el combate contra la COVID-19, pero parece que se ha vivido un paso atrás y hay una gran preocupación por esto. Pero mientras, la mitad de España inicia desde hoy el lento retorno a la normalidad. 11 comunidades pasan a la fase 1 con llamamientos, eso sí, a la responsabilidad ciudadana. No significa que todo pueda volver a la normalidad, hay que mantener las mínimas condiciones y también de seguridad, de higiene, etcétera. Bueno, mientras tanto, el objetivo se ha cumplido por el incremento diario de contagios, que es bajo, notablemente bajo, está por debajo del 0,5%, y esa es la razón que ha empujado a abrir el desescalamiento en buena parte del país. Bien, estos datos que hemos conocido esta mañana, en el último día de la semana, de la octava semana desde que se decretó el estado de alarma, confirman que el objetivo que nos habíamos fijado se ha cumplido. Recuerden ustedes que para esta semana teníamos el objetivo de tener incrementos diarios de nuevos contagiados por debajo del 0,5%, y el dato de hoy es del 0,28%, y el promedio de la semana está también por debajo del 0,5%. Eso decía el ministro de Sanidad, y también habrá que mantener la distancia, la higiene, hasta que se salga de la fase 3. Las vigencias de las distancias, para lo que hace referencia a las franjas, son vigentes. Para las actividades que están permitidas en fase 1 no hay estas restricciones, sino se indica en la orden del Boletín Oficial del Estado. Y también en fase 1 se permiten reuniones de hasta 10 personas y, por tanto, no se pone ninguna restricción a qué tipo de personas tienen que ser, siempre manteniendo la distancia interpersonal. Esto es muy importante. Distancia interpersonal, lavado de manos, higiene de espacios públicos, y esto siempre sirve, va a servir incluso cuando estemos ya, hayamos superado la fase 3 y estemos en la norma. Siempre las recomendaciones, las prioridades que hemos señalado, siempre habrá que seguir manteniéndolas. Bueno, pues esto, claro, se ha convertido en, aunque intentan desde las autoridades alejar el fantasma de la carrera entre comunidades autónomas, entre presidentes autonómicos, lo cierto es que se ha producido. Ya visteis la polémica el jueves y el viernes cuando se destapó que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, habían imperado los criterios económicos frente a los sanitarios. La Comunidad de Madrid intentó que el gobierno desescalase la comunidad con unos índices muy altos de contagios y de fallecidos y de ocupación en las camas de la UCI, y lo que llevó incluso a la directora de la gestión de la lucha contra la pandemia a dimitir en la Comunidad de Madrid. Isabel Ayuso tuvo que responder en los medios de comunicación y terminó explicando que es que los empresarios estaban perdiendo mucho dinero con este confinamiento. Bueno, eso ha sido un auténtico escándalo. Como el viernes entrevistábamos a Pablo Iglesias aquí en la cafetera, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias se refería precisamente a la gestión de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y esto provocó una nueva polémica. Contestó Ayuso. Pablo Iglesias se refería al asunto con estas palabras. Que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, pues en fin, creo que eso, cuando llegue el momento, los ciudadanos lo sabrán juzgar. Se refería con esas palabras, y Díaz Ayuso contestó a través de Telecinco a Pablo Iglesias esas palabras de Iglesias. Que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, pues en fin, creo que eso, cuando llegue el momento, los ciudadanos lo sabrán juzgar. ¿Está usted intentando hacer propaganda? Yo creo que él no sabe lo que ha pasado en Madrid, él no ha arrimado el hombro en ningún momento. Se supone que tenían un mando único sanitario y social. Jamás han llamado a Madrid para decir cómo ayudar, salvo una ministra y algunas veces en algunas reuniones. Desde luego, este hombre, el vicepresidente, jamás se ha puesto a nuestra disposición, no se ha acercado a ningún hospital y no ha puesto ningún efectivo. Hombre, acercarse a los hospitales no parece que sea lo que resuelva la crisis, sino lo que forma parte del decorado de la propaganda política. Pero en todo caso es verdad que esto tiene importantes componentes
precisamente de propaganda política. ¿Por qué? Porque sobre lo que se especula mucho en las últimas horas es cómo esto puede afectar a la cuestión electoral, a los movimientos de votos. Hay un barómetro hoy publicado en la portada del ABC, ahora nos vamos a referir a ello, pero mientras tanto, como hay mucha preocupación también, porque en efecto los ciudadanos empiezan a dar muestras de cansancio por el confinamiento, y se debate ya políticamente, se utiliza como ariete político si el estado de alarma es una figura jurídica que está pensada para una situación como la actual. Bueno, pues en TV3 fue entrevistado Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, y defendió precisamente esta figura jurídica para hacer frente a una situación como la actual. Que el estado de alarma no es para la defensa del Estado. No es para la defensa del Estado. El estado de excepción puede serlo, el estado de sitio, el estado de alarma no. El estado de alarma está pensado para catástrofes, para cuestiones que afectan a la sociedad muy directamente y no para la defensa del Estado. Y por eso es por lo que la ley de estados de alarma, excepción y sitio, pues está pensada para eso, para crisis sanitarias, para epidemias. Es que está exactamente pensado para eso. Así que decía eso porque ya sabéis que además en Cataluña, en País Vasco, había una cierta inquietud porque el estado de alarma estuviera sirviendo como pretexto precisamente para recortes más relacionados con la nación, con la seguridad nacional, con ciertas cuestiones, y decía Diego López Garrido que el foco está colocado jurídicamente en otro aspecto. Bueno, Diego López Garrido en TV3. Mientras tanto, hemos visto también lo importante del multilateralismo. Josep Borrell en Euronews era entrevistado, decía, necesitamos construir un nuevo multilateralismo en el que la Unión Europea tenga un papel destacado. And I think that we live in a disordered world and we need to rebuild a new multilateralism in which the European Union can play an important role. Así que, porque claro, se especula cómo puede estar afectando todo esto también a la gobernanza mundial, a la cooperación entre países. Vamos hacia un nuevo mundo, hacia una nueva realidad en la que además la movilidad, la concentración en el Estado-Nación puede sufrir importantísimos cambios. Pues mientras todo eso está sucediendo, paralelamente también se está dando el otro debate, el que está relacionado más bien con la batalla política, con la competencia entre partidos políticos, con las tensiones entre partidos políticos. Hoy en la portada del ABC hay una encuesta, dice que el Partido Popular estaría captando 250.000 votos del Partido Socialista, 650.000 de Ciudadanos y Vox. Pasaría de 89 a 115 escaños. Estaría capitalizando esta situación. Amenaza la mayoría de Sánchez, según el periódico ABC, que compensa la pérdida de casi 1 millón de sus votantes con los que recoge de Unidas Podemos y Más País, dice el periódico ABC en su portada. Pierde 17 escaños hipotéticos, porque es una encuesta y es una fotografía de este momento. 17 escaños perdería Vox, Ciudadanos perdería 2, el Partido Popular sumaría 26, pero el Partido Socialista se mantendría donde está. Y mientras tanto Podemos perdería 7 escaños, según esta encuesta que hoy publica el periódico ABC. Así que es verdad que lo electoral siempre ha pesado mucho durante toda esta crisis. La oposición ha tratado de capitalizar en lo posible esta situación, de sacar réditos políticos en una situación extraordinariamente delicada, pero bueno, yo creo que en eso los oyentes de la cafetera vamos viendo que son lo suficientemente conscientes de la manera en la que se ha estado utilizando el discurso y la confrontación, la crispación para hacer política en este tiempo. Algo a lo que hoy la fiscal general del Estado es entrevistada en el periódico El Mundo. Es uno de los periódicos, Dolores Delgado, que ha sido más crítico con Dolores Delgado. En la portada dice: vamos a investigarlo todo, porque las víctimas son una prioridad. Investigaremos las residencias, el material sanitario, hay que ver cómo se compró, necesitamos peritajes. Sánchez dice que la nombró porque haber sido ministra no podía ser una debilidad, sino una fortaleza. También habla del caso Tandem, del juicio del 1 de octubre. Es una entrevista muy interesante que hoy está en la portada del periódico El Mundo. Bueno, esta es un poco la fotografía que encontramos hoy en España. Se está hablando mucho también de la situación económica. En la portada del periódico La Razón hablan del plan de austeridad para evitar el rescate. Hay mucha preocupación en que a partir del año que viene, del 2021, los recortes
exigidos desde la Unión Europea se tengan que poner sobre la mesa en un tiempo en el que se está hablando de el ingreso mínimo vital, de medidas económicas de urgencia, de ayuda urgente para los sectores, para las familias más vulnerables, y sin embargo esto puede colisionar directamente con la política de austeridad europea. Bueno, vamos a ver cómo se va gestionando. Esa es un poco la fotografía que hacen hoy las portadas de los periódicos, en todo caso hoy en sus imágenes. Y de todas formas, hoy es lunes. Los lunes sabéis que abrimos un paréntesis, abrimos una página para hablar de feminismo. Hoy en el hashtag almohadilla la cafetera desescala, hoy queremos reflexionar en torno a cómo está golpeando de forma directa toda esta crisis, la pandemia, todo el confinamiento, de forma directa a las mujeres, porque vimos algunas palabras desde Naciones Unidas que alertaban, ponían la advertencia en cómo la crisis laboral, la violencia de género se está cebando especialmente en las mujeres que están siendo doblemente víctimas en esta pandemia. Por eso hemos contactado con María Noel Baeza desde ONU Mujeres para que nos dé algunas claves de cómo se debe afrontar esta situación. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Y no estás sola. Una de las cosas que más me emociona y me ilusiona es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa. María Noel, estamos observando con mucha preocupación la manera en la que la crisis afecta a los ciudadanos, pero sospechamos que afecta de forma especial también a la situación de la mujer, ¿no es así? Sí, especialmente a las mujeres siempre impacta desproporcionadamente cualquier tipo de crisis, lamentablemente. Y en este caso tenemos 4 aspectos fundamentales. El primero es el aumento de la violencia. Estamos viendo en varios países que se ha dado un aumento de la violencia contra la mujer en el confinamiento. No te olvides que la mujer allí está viviendo con su propio perpetuador y el perpetuador se siente más poderoso porque hay mayor impunidad, porque los servicios esenciales en algunos casos no están disponibles. Entonces esto genera en la persona que es violenta una seguridad sin límites y por eso hay más violencia, ¿no? Y más violencia peor todavía porque hay una incertidumbre económica y ese poder, digamos, de opresión de quien perpetúa la violencia se ve afectado por el contexto no solamente de inseguridad de la crisis sanitaria, pero también de la inseguridad financiera. Por ende, la violencia es lo que más nos preocupa y por eso tenemos algunos mensajes claves que estamos dando a todos los gobiernos de asegurar los servicios de atención y de respuesta a la violencia contra la mujer que se considere servicios esenciales, como por ejemplo servicios de salud, centros de justicia, albergues, servicio de asesoría legal, de salud sexual, psicosocial, porque bueno, en estos momentos los traumas son muy grandes, ¿no?
Y bueno, y trabajar muy estrechamente con organizaciones feministas, organizaciones de mujeres de base y defensoras de derechos humanos de las mujeres que están trabajando mucho en la prevención, ¿no? Y para nosotros la inversión en prevención y la inversión en seguridad es crítica en estos momentos. Otro de los elementos claves es que el trabajo no remunerado del hogar, como tú sabes, en nuestra región es hasta 4 y 5 veces más de lo que hace la mujer frente al hombre, ¿no? La mujer es quien tiene la carga mayor, a pesar de que trabaja fuera del hogar, pero trabaja 3.5 veces, 4.5 veces más que el hombre. Y en este caso es cuando tenemos que trabajar el elemento societal, digamos, de que el hombre también está viviendo en el hogar, entonces es corresponsable por la limpieza, por el cuidado del hogar, por el cuidado de los niños. Entonces ahora tenemos una oportunidad importante de que la mujer no se vea sobrecargada y que se pueda entender y valorar su trabajo no remunerado. Así que tenemos mucha expectativa de que esto pueda lograrse y que pueda, en definitiva, la mujer tener esa redistribución y ese reconocimiento de las tareas del hogar, ¿no? En 10 años solamente el hombre ha aumentado 7 minutos su trabajo en tareas no remuneradas, en 10 años. Entonces, este es un número que permanece muy, muy fijo en contra de la mujer, porque la mujer es la que lleva la mayor carga, y ojalá que en esta pandemia se pueda reconocer este trabajo no remunerado. Y lo mismo, también no te olvides que la mujer está todo el día en línea, también en su trabajo, si es que tiene acceso a Internet, y tiene más acceso a ser víctima de ciberataques, ¿no? O sea, la ciberseguridad se convierte en algo importante también. Esto, claro, estamos viendo eso en el plano general, vemos en los domicilios la corresponsabilidad del trabajo, la manera en la que esto está afectando, pero en el personal sanitario también lo hemos percibido. En el personal sanitario está en el debate público. Desde Naciones Unidas recordaban que las mujeres forman además parte del 70% del personal sanitario a nivel mundial, solo ocupan el 30% de los cargos de liderazgo. Esto también deberíamos extraer alguna lección de esto, ¿no? Y también no te olvides que cobran 28% menos. La brecha salarial de las mujeres en el sector sanitario es de 28%, es mayor que la normal. La media es 25%. Pero tenemos que traer este tema a colación y traer también este tema a un aumento salarial de esta población, porque son las mujeres que están aguantando la crisis y son las que van a tener el elemento transformador y la energía transformadora para salir de la crisis. Si vos considerás a la mujer que trabaja en el sector sanitario, sea médico, enfermero, limpiadora, radióloga, todas las profesiones dentro del mundo sanitario, digamos que hoy en día son esenciales, sumado a las mujeres que cuidan, porque el cuidado es un trabajo. Estamos llegando a un casi 90% de mujeres que están en la primera línea, cuidando el paciente en el hogar y cuidando también en los centros hospitalarios. Tenemos que revalorizar el cuidado y tenemos que revalorizar a las mujeres que trabajan en el sector sanitario. Es fundamental que la sociedad reconozca el aporte que están haciendo para atender la pandemia y para resolver la pandemia, ¿no? De hecho, desde Naciones Unidas hablabais de falta de anticonceptivos también en muchos países, de que también se estaba provocando un aumento de violencia de género, de matrimonios infantiles. De hecho, decías, no queremos una pandemia dentro de la otra, ¿no? Refiriéndoos precisamente a los retrocesos que pueden verse en los derechos de las mujeres. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son las acciones que deberían llevar a cabo los gobiernos ahora mismo? ¿Cuáles son las acciones urgentes que deben llevar a cabo los gobiernos para evitar esta situación? Bueno, primero que nada, asegurar los servicios de atención y respuesta de inmediato a la violencia contra las mujeres y obviamente el matrimonio infantil, la mutilación genital, el hecho de no tener acceso a planificación familiar. Estas son todas violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Por ende debemos de continuar insistiendo a los gobiernos que estos son servicios esenciales y por lo tanto deben ser financiados y deben ser atendidos en esta emergencia. No te olvides también que el personal sanitario que normalmente atiende los partos o que normalmente atiende la salud sexual está siendo llamado a atender a la pandemia.
Entonces, no solamente en este momento no hay acceso a servicios médicos o servicios de parteras o servicios de enfermeras, sino que tampoco hay acceso a la cadena, por ejemplo, de suministros de preservativos, etcétera. ¿Por qué? Porque se están cortando esas cadenas, digamos, en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que nos estamos preocupando para evitar, digamos, que haya problemas mayores. No te olvides que hemos luchado contra la mortalidad materna, contra la mortalidad infantil, y no queremos volver a los números de antes. Pero lamentablemente vamos a tener que volver porque no están disponibles los servicios públicos esenciales. Por ende, tenemos que seguir insistiendo y asegurar que esos servicios de atención y respuesta estén disponibles. Y lo mismo pasa con los servicios de seguridad ciudadana, ¿no? Tenemos que volver a esa policía comunitaria que conoce mejor a la comunidad y que sabe dónde están los problemas para poder ser un brazo, digamos, que ayuda al ser un servicio esencial, ¿no? Estas cosas hay que pensarlas porque luego, cuando volvemos a la nueva normalidad, nos vamos a enfrentar con todos estos problemas que pensábamos que estábamos superando, como la mortalidad materna o la mortalidad infantil, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que urgen que los gobiernos estén focalizando. Hablas de los retrocesos a los que podemos llegar en esa nueva normalidad. ¿Cómo pronostica Naciones Unidas esa nueva normalidad para la mujer? Bueno, mira, primero que nada quiero recordar que en el 2020 son 25 años de la declaración del Plan de Acción de Beijing. O sea, hace 25 años que fue la conferencia de Beijing, se trataron 12 temas y este año hemos hecho evaluaciones que los avances no han sido tales, ¿no? Y tenemos mucho temor de esos retrocesos. Primero, quiero destacar que la mujer que está participando en política y que está siendo líder, tenemos solamente 10 países en el mundo que tienen una mujer presidente o primer ministro. Fíjate que son los mejores países como han llevado adelante las medidas para prevenir el COVID y para responder el COVID. Entonces estamos hablando que el mundo tiene que mirar ese liderazgo femenino, ese liderazgo distinto que ejerce la mujer frente a los 190 países que están dirigidos por hombres. Aquí hay un diferencial muy grande que hay que estudiar y ojalá ustedes como prensa lo estudien y los analicen. Pero esto nos da pie a nosotros para seguir insistiendo la importancia del empoderamiento político de la mujer. Se están viendo liderazgos en todos lados, a nivel local, a nivel subnacional, a nivel nacional, ministras de Economía, ministras de Planificación, ministras a cargo de la salud, que están demostrando que la mujer es distinta que el hombre cuando llega el momento de liderar. En segundo lugar, el empoderamiento económico. No se puede salir de una crisis y una recesión como vamos a tener sin la participación económica de la mujer. Por ende, insisto, hay dos temas fundamentales para que la mujer pueda salir a trabajar y apoyar en la recuperación económica. El primero es el cuidado. Si la mujer no tiene un sistema de cuidado de calidad para dejar su niño o su adulto mayor, no va a salir a trabajar y va a continuar haciendo un trabajo no remunerado. Y lo que queremos es que entre a la economía. Para entrar en la economía, los estados deben de invertir de manera esencial en sistemas de cuidado que le permitan a la mujer no solamente dejar a su adulto mayor o a su niño en un lugar bien cuidado, sino salir a trabajar. Y eso genera doble trabajo, genera un espacio laboral en el cuidado y genera la oportunidad que la mujer salga a trabajar. Por ende, es urgente reconsiderar estas medidas, que los estados consideren invertir un poquitito de su Producto Bruto para luego cosechar en trabajos remunerados, trabajos que generan impuestos y trabajos que generan bienestar, porque en definitiva lo que queremos es una sociedad que tenga bienestar para toda la población y no solamente para unos privilegiados. Así que esto es un tema que para nosotros es muy importante. Y el otro es la inclusión financiera. No te olvides que la mujer todavía sigue estando excluida del sistema bancario, del sistema financiero.
si ella no tiene acceso a capital semilla, no va a poder surgir como empresaria o hacer emprendedurismo, que es tan importante en este momento de recuperación. Por eso nosotros creemos firmemente en el empoderamiento económico a través de estas dos medidas. Y por supuesto la violencia. La violencia contra la mujer es un tema de derechos humanos fundamental, es un tema ético, moral, pero también es un tema económico. Casi el 2% del Producto Bruto de América Latina se pierde porque la mujer baja su productividad cuando es violentada. Capaz que va a trabajar, pero no tiene la misma productividad porque ha sido violentada, o capaz que no va a trabajar. Pero si tú sumás estas 20 millones de mujeres que en mi región sufren violencia, obviamente eso se suma y suma unos puntos del Producto Bruto importantes a considerar, ¿no? Y no nos olvidemos también de las mujeres migrantes que están en movilidad humana. En este momento tenemos casi 6 millones de venezolanos en 16 países de nuestra región, que son una fuerza laboral importante que deben de ser incluidas para la recuperación económica y no vistas como una carga, porque también eso es lo que está pasando en la región. En muchos países se les ha dado documentación y permisos de trabajo, y esta fuerza laboral es muy importante para la recuperación, por ende deben ser tratados con dignidad. Yo quería preguntarle, porque claro, es verdad, para todo esto hace falta concertación, hace falta unidad, pero uno de los efectos que estamos viendo más perversos del COVID es que ha puesto en entredicho la multilateralidad, y hemos visto incluso a Donald Trump poniendo en cuestión organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. ¿La multilateralidad está en riesgo? ¿Naciones Unidas, tal y como la conocemos, cree que está en riesgo? Yo creo que no, yo creo que al contrario, lo que se ha visto es que un ataque de un presidente lleva a una unión de varios otros, porque no te olvides que la contribución que se decidió parar por parte de los Estados Unidos ha sido compensada por muchos otros estados, incluso por individuos. Entonces estamos viendo que el mundo está considerando a la multilateralidad como fundamental. Nosotros creemos firmemente que sin multilateralismo no hay normas internacionales estándares, no hay respeto a los derechos humanos, no hay un monitoreo de los derechos humanos. No te olvides que la pandemia puede llevar también a autoritarismos, porque se están tomando medidas individuales que ni siquiera pasan por los congresos o por los sistemas democráticos. Y también se han suspendido elecciones libres e independientes, se han postergado. Esto puede llevar a una reconfiguración de la democracia. Por ende, con más razón, necesitamos un sistema protector de derechos humanos, un sistema que permita generar paz y desarrollo. Y eso es Naciones Unidas. Tenemos 75 años este año y hasta ahora es el mejor mecanismo que el mundo se ha dado para preservar la paz y para monitorear los derechos humanos y para hacer una voz moral dentro del mundo de lo que es correcto y lo que es lo que debe respetarse como derechos humanos. Por ende, yo creo firmemente que el multilateralismo va a estar más fortalecido después de la salida del COVID, a pesar de voces individuales que pretenden que no sea así. Tenemos mucha esperanza de que la Asamblea General este año pueda tener resoluciones contundentes, respetando y fortaleciendo el sistema multilateral, y a la vez, obviamente, después de 75 años, estamos en medio de reformas que nos hacen más fuertes a nivel nacional, con la reforma del sistema del coordinador residente, que ahora depende del secretario general, y que hace que Naciones Unidas tenga una sola voz en los distintos países. Y eso es muy bueno, porque, bueno, reafirma, digamos, los principios fundamentales de derechos humanos y de las normas internacionales que tanto salvaguardamos. Yo, por último, te quería pedir cuál sería el mensaje que mandarías a las mujeres a nivel global, además, porque como hemos visto, bueno, pues son bastante transversales, ¿no?, las desigualdades que sufrimos, aunque sean en mayor o en menor medida. ¿Y cuál es el papel que debemos adoptar todas y cada una de nosotras para después de esta pandemia? Primero que nada, no están solas. Estamos todas detrás de ustedes, tratando de generar esas inversiones, esos servicios de atención, particularmente cuando están en peligro de violencia. No se olviden que la violencia empieza de manera psicológica y sigue hasta llegar a los feminicidios. Por ende, más temprano
tienen que hacer un llamado, tienen que denunciar y tienen que buscar ayuda. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, nosotras las mujeres somos agentes de transformación, somos agentes transformadores, y como somos agentes transformadores, tenemos la capacidad y la energía para influir en los cambios. Así que adelante con esos cambios y adelante con esa energía transformadora que tenemos para que los gobiernos entiendan que no se puede salir ni de la pandemia sanitaria ni de la recesión económica sin nosotros. O sea que el mundo tiene que entender que son las mujeres las que pueden apoyar a que salgamos de esta situación. Pues María Noel Baeza, en nombre de la audiencia, gracias por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias por invitarme al programa y que tengan buena noche. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Ya sabéis también que además aquí en La Cafetera abrimos siempre un capítulo para la agenda de La Cafetera, esos otros temas que no tienen repercusión en las portadas de los periódicos y que vosotros consideráis en todo caso que tienen que tener protagonismo informativo, con lo que se constituye nuestra propia portada con las noticias que vosotros nos hacéis llegar. Precisamente nos pedíais que nos refiriésemos a Naciones Unidas, porque ha pedido medidas inmediatas para que las ONGs puedan seguir rescatando migrantes en el Mediterráneo. El portavoz de Naciones Unidas de Derechos Humanos dice que están muy preocupados por la situación de los refugiados. We're deeply concerned about recent reports of failure to assist and also coordinated pushbacks of migrant boats in the central Mediterranean, which continues to be one of the deadliest migration routes in the world. Así que, María, medidas inmediatas piden desde Naciones Unidas para seguir rescatando migrantes en el Mediterráneo. Sí, han sido muy contundentes. Estas eran las palabras del portavoz de Naciones Unidas, que decía precisamente eso, ¿no? Que estaban profundamente preocupados por las informaciones y por los datos de los informes que han elaborado sobre la falta de asistencia y el abandono que hay en el Mediterráneo central. De hecho, decía que las embarcaciones humanitarias bloqueadas de búsqueda y rescate deben poder regresar para ayudar y garantizar el desembarco rápido en condiciones de seguridad. Incluso también se refirió a Libia. Decía, pedimos una moratoria de todas las deportaciones y las devoluciones a Libia. Sobre esto además se ha hecho eco, han hecho eco varias organizaciones y, por ejemplo, pues destacabais varios de vosotros ese tuit en el que comentaba Oscar Camps de la ONG proactiva Open Arms, comentaba esta decisión. Decía, el alto comisionado de Naciones Unidas ha expresado su profunda preocupación por los fallos en los rescates en el Mediterráneo y ha pedido el levantamiento inmediato de las restricciones que impiden el trabajo de las ONG, que están poniendo vidas en peligro. Lo
recordaban, y bueno, pues insistían precisamente en esta idea y en la situación de abandono. Además, también Naciones Unidas decían tienen constancia de al menos 3 embarcaciones con migrantes que esperan poder tocar tierra y bueno, pues decían, aunque ha aplaudido los desembarcos puntuales de personas en riesgo, han pedido una solución urgente para todas ellas. Además, hemos visto también que Italia va a dar permiso de residencia y de trabajo a 600.000 migrantes sin papeles. Sí, sobre todo, bueno, lo que se destacaba es que el papel esencial de esta medida es que están desempeñando los migrantes durante la crisis una labor, sobre todo agrícola, y el cuidado de personas mayores, ¿no? Que haya una justificación, digamos, laboral. Pero es verdad que lo destacaba también Pablo Echenique, decía España debería hacer lo mismo, pero decía por decencia y por derechos humanos, por supuesto, y también porque es bueno para la economía. Entonces aquí, bueno, pues evidentemente siempre hay un debate, pero sobre todo que prevalezca el asunto de derechos humanos. Sobre esto además hay una campaña que Elena Moreno ya lo lleva advirtiendo desde hace días e incluso semanas, con el hashtag regularización ya varias organizaciones se están uniendo en una demanda urgente en España por la regularización permanente y sin condiciones, decían, de todas las personas migrantes y refugiadas ante la situación de emergencia que estamos viviendo. Dicen, la regularización no es una cuestión de solidaridad, sino de justicia social, y decían que hay que tener presente este asunto para reclamar esa demanda urgente que hacen al Gobierno para esa regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas. Bueno, y hay algunas noticias, informaciones que, a pesar de que hoy todo lo relacionado con el coronavirus tapa cualquier otra noticia, pero que están teniendo especial repercusión, por ejemplo, en Alemania. Alemania ha prohibido las terapias de conversión para homosexuales en menores. Sí, lo destacaban medios como por ejemplo Público.es hablaba de ello, decía el Parlamento alemán aprobaba este viernes la ley por la que quedarán prohibidas estas terapias contra la homosexualidad. Son conocidas como terapias de conversión y la propia Angela Merkel decía que este tipo de prácticas, cuyo objetivo es la supuesta curación de supuestos pacientes homosexuales, decía, no tiene evidentemente una base científica y genera un daño psicológico irreparable en muchos casos. Así que a partir de ahora la ley prohíbe aplicar este tipo de pseudoterapias y sus diferentes alternativas, especialmente cuando se trate de menores de edad. Así que vemos como, bueno, pues en medio de toda esta maraña informativa en la que nos encontramos, bueno, pues plagada por los asuntos de la emergencia, también se está avanzando al menos en este tipo de cuestiones y de injusticias sociales. Y además en España, campaña contra la violencia de género. Sí, lo destacabais varias de vosotras y además, bueno, pues por redes sociales ya se están viendo, ¿no?, cómo diferentes locales están poniendo esos carteles de la campaña contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad. Es una campaña en colaboración con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que han puesto en marcha y es en un marco de plan de contingencia contra la violencia de género. Entre las medidas que han impulsado se encuentra esta, que es una campaña institucional para prevenir de la violencia machista, y lo que hacen es que, bueno, pues a raíz de la publicación, de la distribución en locales de estos carteles, informando de los teléfonos de asistencia, informando y alertando de la situación de las mujeres que están viviendo esta situación, bueno, pues con esto pretenden concienciar a la ciudadanía y alertar, decían, de la necesidad de no bajar la guardia contra la violencia de género. Esta campaña se ha difundido en todos los medios de comunicación, en redes sociales y entornos digitales, pero también, bueno, pues hay otros formatos, como decimos, como en carteles y demás, que se pueden descargar desde la web del Ministerio de Igualdad para que la ciudadanía los difunda, bueno, pues también en material físico, ¿no? Recordamos que el teléfono de asistencia es el 016, que está habilitado las 24 horas, los 7 días de la semana. También el teléfono de emergencias, que es el 112, y 2 teléfonos de asistencia también, uno de apoyo, que es el 682-916136, y también otro de apoyo psicológico a través de WhatsApp, 682-508507. Estos 2 teléfonos se puede acceder por WhatsApp para pedir apoyo psicológico. Bueno, y una cosa que nos ha llamado mucho la atención, que intuíamos, cualquiera que está conectado en las redes sociales se ha dado cuenta de cómo el discurso se ha ido crispando, se ha ido polarizando. Pues ahora hay un estudio que confirma que la agresividad en Twitter en España ha crecido conforme ha ido avanzando el estado de alarma, María.
Sí, lo confirma un estudio que ha realizado la Universidad Politécnica de Valencia y explicaban que este estudio confirma la agresividad en Twitter en España, que crece con esta situación excepcional. En concreto, lo que han hecho ha sido analizar una serie de tweets durante los primeros días de confinamiento total, del 12 al 16 de marzo, y una de las principales conclusiones ha sido esta, ¿no? Que se ha confirmado, pues además lo que ya se viene comentando mucho en la propia red social, en el propio Twitter, mucha gente no lo decían, es que meterte en Twitter es meterte en un espacio tóxico, ¿no? Cada vez más tóxico. Y bueno, pues según este estudio se confirmaría, bueno, pues esa agresividad que crece en Twitter en España. Bueno, pues es una fotografía en todo caso que por empírica pura, por navegar en las redes sociales se da cuenta uno de la manera en la que la tensión está polarizado completamente, ha dominado el debate público a través de las redes sociales, y en ese sentido todos tenemos un importantísimo trabajo que hacer. Ya sabéis que nosotros nos hemos cansado de recomendar, hay toda una estrategia además desarrollada en las redes sociales para provocar estados de ánimo. Es una estrategia que utiliza el discurso del odio, que está perfectamente calculada, que tiene que ver con provocar. Eso hace, ya sabéis que si los tweets tienen muchas respuestas, muchos comentarios, si se vuelven muy virales, enseguida el propio algoritmo de las plataformas hacen que tenga más visibilidad, de manera que hay gente que se ha especializado directamente en provocar estados de ánimo porque saben que eso hace más virales, más visibles sus discursos, sus mensajes. Así que la recomendación que hemos hecho sistemáticamente desde este programa es nunca contestar, nunca entrar, siempre bloquear y alejar, porque una cosa es la crítica legítima y constructiva. Hay gente que tiene ideas y formas de entender el mundo completamente diferentes y quiere abrir debates sanos. Otra cosa es el insulto, la agresión verbal, otra cosa es la provocación, que eso tiene unas características muy concretas, y el discurso del odio además tiene un retrato muy, muy, muy claro, y lo mejor que se puede hacer en ese sentido para que no termine expandiéndose por la sociedad es bloquearlo, silenciarlo y dejar que la gente pues se quede con sus estrategias y sus prácticas gritando en solitaria. Bueno, más cosas aquí en la cafetería. Ya sabéis que además abrimos un capítulo para hablar de información internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Y en la fotografía internacional, hoy en la información internacional, hay algunos asuntos sobre los que nos queremos detener. Greta Thunberg con UNICEF pide la protección de los niños y las niñas ante crisis como la sanitaria y también la climática. Hi, my name is Greta Thunberg. I am a climate and environmental activist. It is always the poorest and most vulnerable people who will suffer the most from a crisis, whether it is the climate crisis or the corona crisis, and the devastating consequences of the coronavirus. Children are the future and they must be protected. Hay que proteger a los niños de tanto de la crisis sanitaria como poniendo la mirada en el futuro, de la crisis climática que se nos avecina y que además ha puesto en el coronavirus la antesala. Bueno, además también encontramos desde Naciones Unidas las advertencias cuando se ha cumplido el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, y Guterres pedía no olvidar el Holocausto. We must never forget the Holocaust and the other grave and horrendous crimes committed by the Nazis. As we mark the 75th anniversary, let's remember the lessons of 1945 and work together to end the pandemic and build a future of peace, safety and dignity for all. Y hay noticias que quedan sepultadas en estos tiempos en los que todo está dominado por el coronavirus. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Y hay algunas noticias, por ejemplo, en Sudán.
Han prohibido la ablación. Es una noticia que apenas ha pasado inadvertida en una buena parte de los periódicos. Es una noticia extraordinariamente importante, la prohibición allí, ¿no? Sí, la verdad es que además es especialmente significativo porque Sudán es uno de los países de África en el que más incidencia tiene este tipo de mutilación genital femenina, ¿no? Algunas de las estadísticas de las Naciones Unidas hablan de que en torno al 86%, más del 86% de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de ablación y en este sentido el hecho de que un país como Sudán pues lo haya declarado ilegal o lo haya prohibido por ley, incluso haya establecido penas de hasta 3 años de cárcel para los casos en los que se demuestre que ha tenido lugar esta práctica, pues ha sido muy celebradora, una cosa que venía además demandando los activistas, las ONGs y los defensores de derechos humanos desde hace bastante tiempo, y este paso es especialmente significativo. Es verdad que Sudán está ahora mismo en una situación política complicada. Hace un año, un poco más de un año, digamos que depusieron al anterior gobernante, a al-Bashir, y en este momento hay una especie de junta militar que ha prometido elecciones, pero bueno, de momento se encuentra el país en una situación un poco complicada, pero esta noticia realmente ha levantado mucha esperanza, y ya os digo, sirve para recordar que la ablación, aunque la ONU lleva desde 2012 lo considera una grave violación de los derechos humanos, sigue dándose en varios países sobre todo de África, y en este sentido la decisión de Sudán de proceder a ilegalizarla y a incluirla en el Código Penal, pues es especialmente significativa y especialmente importante, y es verdad que ha pasado bastante desapercibida en el entorno internacional en esta época de gran incertidumbre, pero ya os digo, ha sucedido. La ley no está todavía totalmente aprobada, pero vamos, el gobierno se ha comprometido a llevarla a cabo este mes de mayo, y que a partir de este mes de mayo pues sea delito en Sudán cometer cualquier tipo de mutilación parcial o total de los órganos femeninos. Hay que recordar que Sudán es uno de los países del mundo donde más se practica. Un 86,6% de las mujeres entre 15 y 49 años, 86,6% han sido sometidos a este brutal ritual ancestral, una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en toda regla. Ahora Sudán da ese primer paso, un borrador de ley para prohibir con hasta 3 años de cárcel a todo el que practique la ablación, prohibir esta práctica muy arraigada en el país. Un paso en la transición hacia la democracia después del derrocamiento de este dictador Omar al-Bashir, al que se refería Pilar de la Peña hace poco más de un año. Y mientras están en este tránsito hacia la democracia, de momento iniciativas que empiezan a ver la luz muy importantes como esta. Oye, si ponemos el satélite a funcionar, Pilar, observamos también en Estados Unidos, hay convulsión absoluta. En Estados Unidos resulta que después del negacionismo de Donald Trump, después de la forma en la que se ha estado gestionando esta crisis de manera tan polémica, hemos visto cómo Pence, Fauci, otros responsables también como ellos políticos están en cuarentena porque un asesor de Trump ha dado positivo. Pues ya no es solo un asesor de Trump ha sido, me parece que se supo hace un par de días, se ha sabido también que la portavoz de Mike Pence, el vicepresidente, también ha dado positivo, también ha habido algún otro miembro en el equipo de Ivanka Trump, es decir, realmente están realmente proliferando los casos de personal muy ligado y muy íntimamente vinculado a la Casa Blanca, que ha dado positivo por coronavirus, y varios varios responsables se han visto obligados a seguir una cuarentena. Entre ellos, al principio se dijo Mike Pence. Lo último es que Mike Pence ha dicho que no pensaba ponerse en cuarentena. Se mantiene esta especie pues de negacionismo, de menosprecio hacia la enfermedad y hacia, digamos, las medidas de precaución que se reclama, que es bastante llamativa por parte de Donald Trump y de, digamos, su círculo más cercano. Hasta ahora Donald Trump se ha rechazado incluso para él mismo, y en general se ha negado a aparecer con una mascarilla, cosa que le habían pedido sus asesores y en general las personas que están intentando pues concienciar a la población estadounidense de lo importante que es tomar las medidas de precaución y de distanciamiento. En este sentido, sí que ha habido
otros importantes miembros, por ejemplo, el doctor Anthony Fauci, que es un poco la cara visible y la eminencia que está un poco asesorando a Donald Trump y encargada del comité de respuesta en Estados Unidos, sí que ha anunciado que él se sometía a una cuarentena parcial. En un primer momento se dijo que Mike Pence también. Lo último, yo os digo, hay algo de dudas, porque él ha dicho que no pensaba someterse, lo último que ha anunciado, pero sí es verdad que parece que se cierra el círculo. Es verdad que Donald Trump se ha sometido a una nueva prueba, ha dado negativo, y en este sentido pues bueno, se mantiene un poco en ese primer plano, pero sí es cierto que parece que digamos los casos de coronavirus están cercando al entorno del presidente y vuelven a poner en evidencia el problema que tiene Estados Unidos, donde la epidemia pues parece que está lejos de haber sido realmente ni siquiera empezada a atajar, ¿no? La curva sigue bastante en cifras y en datos no demasiado optimistas, y bueno, hay algunos estados ya han anunciado una reapertura, sigue habiendo muchísimas presiones, y en este sentido pues la gestión de Donald Trump y lo que va a pasar en estos meses pues cobra interés y cobra mayor importancia cada vez. Además hemos visto que Obama había dicho que la gestión de Trump ha sido un desastre caótico, ¿no? Sí, han sido unas críticas bastante duras que se han filtrado por parte de Barack Obama. No han sido unas declaraciones públicas, pero sí parece que han sido unas palabras que pronunció Obama y que han citado la CNN y el portal Yahoo, como atribuyéndoselas al expresidente. Parece que han sido una llamada a determinados altos cargos de la Casa Blanca, intentando animarles para participar en la campaña de Joe Biden. Y en este sentido la visión del presidente del expresidente, ha sido muy, muy llamativa y muy crítica contra la gestión que está haciendo Donald Trump, ¿no? Obama parece ser que ha dicho algo así como que este problema hubiera sido muy malo incluso con el mejor gobierno posible, pero el actual gobierno, ha sido un desastre caótico, y precisamente lo achacaba a esta estrategia o esta idea de intentar o enarbolar, llevar a cabo una gestión en la que el principal objetivo sea sacar réditos personales, ¿no? Para intentar solucionar esto de manera que puedas conseguir beneficios personales en sentido de imagen o de réditos políticos, electoralistas, y bueno, en este sentido las palabras de Obama han golpeado y han resonado con mucha fuerza en Estados Unidos. De hecho, Donald Trump se ha sentido tan personalmente agraviado que, además, Donald Trump, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, tiene una especie de fijación con lo que es Barack Obama. Parece que realmente el gran objetivo de su campaña es desmontar absolutamente todo el legado de Obama, y claro, como era de esperar, ha respondido a gran velocidad a estas palabras de Obama, y ha dicho que el desastre fue la gestión que tuvo Barack Obama con la anterior gripe aviar. En este sentido se ha mantenido un poco en esta retórica, pero sí es verdad que para lo prudente que había sido hasta ahora Barack Obama, estas declaraciones calificando eso de desastre caótico la gestión de Trump de la pandemia, han tenido un gran eco. Además, desde Estados Unidos también, mientras tanto, claro, sigue toda la carrera electoral. Joe Biden está buscando vicepresidenta, ha dicho que va a ser mujer. Se está especulando con que el nombre puede ser Elizabeth Warren, ¿no? Es uno de los nombres que se está sobre la mesa. Es verdad que está ahora mismo en ese proceso de decisión para buscar la persona que pueda acompañarle en la candidatura demócrata, y él ya se había comprometido y ha insistido en que va a ser una mujer. Esto realmente no es la primera vez que sucede. Es decir, ha habido otras mujeres candidatas a vicepresidentes. Sarah Palin, sin ir más lejos, en 2008 con John McCain, fue una elección que fue bastante polémica y en general llamó mucho la atención, pero es verdad que ha habido algún otro precedente, pero en este contexto actual parece que puede tener una mayor importancia y puede ser mucho más significativo desde el punto de vista de los apoyos que puede recabar con la candidatura y con la elección Joe Biden. Hay distintas teorías. Joe Biden fue el vicepresidente de Obama y fue uno de los vicepresidentes que siempre se ha dicho con más poder y con más conexión con el presidente. A menudo la elección para vicepresidente se toma con intentos de complementar la candidatura para lograr apoyos en determinadas zonas geográficas o con determinado segmento de votantes. En el caso de Biden, fue un vicepresidente que realmente tuvo un diálogo muy cercano y que tuvo mucha voz en las decisiones de la administración, y se especula con que Joe Biden va a intentar repetir esa fórmula. Entonces va a buscar a alguien con quien crea que pueda tener una conexión personal. Además, no hay que olvidar que Joe Biden va a cumplir 80 años el año que viene, me parece.
es bastante mayor. Existe también la idea o la sensación de que el candidato a vicepresidente tiene que ser alguien que los norteamericanos puedan confiar para ser el relevo de Joe Biden en el caso de que tuviera que por cualquier motivo pues hubiera algún problema de salud o hubiera cualquier cosa. Entonces, en este sentido, la candidatura pues cobra todavía mayor peso, y en este sentido hay dos ideas. Una que podría ser una mujer afroamericana. En este sentido se habla de, por ejemplo, Stacey Abrams, que es una demócrata que se hizo famosa porque estuvo a punto de conseguir el puesto de gobernador en un estado del sur como Georgia, que es tradicionalmente republicano. También se habla de Kamala Harris, que es una senadora por California, que fue candidata también en estas primarias y que de hecho tuvo alguno que otro enfrentamiento con Joe Biden, pero que tiene también un gran prestigio. Y se habla también mucho de Elizabeth Warren, que es quizá Kamala Harris y Elizabeth Warren son las dos contendientes que ahora mismo aparecen con más posibilidades. Y claro, Elizabeth Warren sería un gesto, digamos, hacia el electorado más de izquierdas, ¿no? Hacia un guiño hacia los seguidores de Bernie Sanders, que han visto con preocupación y con tristeza como el senador izquierdista pues no conseguía la nominación, y en este sentido hay especulaciones con que se podrían quedar en casa, no ir a votar el día de las elecciones, y una elección o una elección como Elizabeth Warren, en la candidatura de Biden, pues podría atraer una buena parte del voto más progresista en Estados Unidos. Ya os digo, todavía no hay información, no se sabe quién puede ser, y seguro que en la elección de Joe Biden pues van a pesar todas estas cosas y digamos estos factores, pero hay bastante interés por conocer el nombre de la candidata a vicepresidente. Y ya os digo, no solamente estos nombres, hay alguno más, podría haber alguna sorpresa, pero son los nombres que están ahora mismo con más posibilidades y que más resuenan también por lo que podrían aportar a la candidatura en estos momentos. Bueno, pues es la fotografía internacional, los últimos datos sobre la candidatura de los demócratas en Estados Unidos. Esto es La Cafetera. I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safe. Nos están diciendo los oyentes que hoy nos notan especialmente bajitos, María Pilar. Vosotras sabéis. Es culpa del tiempo. Yo creo que es culpa del tiempo, sí. Las alergias, ¿no? Cuando era chiquitín tenía una cosa que había por mi casa, que no sé de dónde había salido, el rastro de algún sitio así, que era un barómetro, de los que llevaban antiguamente los aviones, que eso es lo que mide la presión en el aire. Y entonces cuando había tormenta, pues no sé si es que bajan las presiones o suben las presiones, pero te afecta muchísimo al estado de ánimo, pero un huevo. Y de hecho cuando va a haber tormenta hay gente que dice, joder, es que estoy como aplunchado, estoy aplatanado. Pues es esto, tiene que ver. Es que aquí en Madrid, yo no sé, cuando llueve aquí en Madrid, llueve en toda España, así que ya os podéis preparar porque hoy va a llover en todo el planeta. Madrid, capital del mundo. No, pero es verdad, cuando llueve en Malasuaña, llueve en toda la tierra. Pues hoy está muy nublado. Todavía no está lloviendo, pero ya hemos visto en los informativos, como además el lenguaje apocalíptico lo ha contaminado todo, cuando va a llover, entonces va a caer la lluvia más terrorífica de los últimos tiempos. Prepárense porque el invierno vuelve de manera abrumadora a sus ventanas. Entonces, por si ustedes se habían hecho la mera ilusión de que venía el sol y podrían tomar el sol desde el balcón, ahora tienen que cerrar porque viene el frío polar con las arenas del desierto y la lluvia. Y entonces, bueno, es apocalíptico todo. No sé si la alergia tiene algo que ver. Y además una alergia como no se ha visto, sin precedentes en la historia de la humanidad, una alergia que hace que no puedas levantarte por las mañanas y que no se te ocurra ir a un hospital porque no quedan camas, y además no vayas a comprar que te van a contagiar, y además es eso, es así, es un apocalipsis total en todos los órdenes. No abras el agua del grifo, no vaya a ser que ahí, han dicho hasta que los gatos podían cogerse el coronavirus, todo. Mira, ahí está Nico protestando diciendo, no extendáis esa idea de la sospecha hacia nuestro mundo animal, asquerosos humanos.
Quizá esa vehemencia yo creo que al final juega un poco en contra, ¿no? Porque es verdad que todo parece tan excesivo, la alergia, pues los que tenemos alergia sabemos que cada año en esta época es más o menos igual, ¿no? No hay una enorme diferencia, lo único que se te olvida quizá la fuerza con la que te puede golpear, pero vamos, y las lluvias pues tampoco tienen pinta de que vayan a ser mucho más desastrosas o fuertes que en otras ocasiones, así que esto también pasará. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué dices? ¡Nico! Nico, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Qué está pasando? Nico también quieres un minuto algo. de... El hombre que susurraba Nico, a los gatos, ¿no? ¡Hola! Está mirando, es que como la puerta tiene un cristal que solo se ve en una dirección, que es espejo, él se ve a sí mismo, pero yo le veo desde aquí. Y entonces está, hola Nico, ¿qué ha pasado? Y entonces decide rascar el suelo. Bueno, así es la vida, tampoco la vida de los gatos. En el reino animal, el gato Nico-chan se acerca hacia el estudio de la cafetera. Sí, está ahí muy bien. Bueno, pues eso. Que nos decíais que queríais que comentásemos lo de la portada, ¿no? La portada del momento. Ay, espérate, ¿qué pasa, Oliva? Portada. ¡Oliva! ¿Qué pasa, Oliva? ¿Dónde estás, Oliva? Si llega a oír ahí, siempre que hago estas chorradas pienso que no se escucha. ¿Se escucha por ahí? Sí, algo se escucha, ¿no? Bueno, que sí, la portada. Tenemos que hablar de la portada, es verdad. La portada de Isabel Díaz Ayuso. Oh, yeah. Isabel Díaz Ayuso. No sé si es la música más adecuada para comentarlo. Yo creo que tampoco. No. Porque de hecho la portada es como todo lo contrario, ¿no? Es más monje. Salvo que Fernando quiera confesar alguna cosa oculta, claro. Hostia, eso sería una cosa bien hardcore. No, ha tenido una súper repercusión la portada de Isabel Díaz Ayuso, en la que está posando, por cierto, fotografía realizada por el director de fotografía del periódico El Mundo, que no le envían a cualquier misión. Y entonces la portada ha recibido unas críticas, yo no había visto una campaña igual, ha recibido unas críticas salvajes en la red, tanto que ha obligado incluso a los responsables del periódico a ir contestando, pero supongo que la habréis visto. Sí, de hecho mucha gente se pensaba que era del Mundo Today. Sí. Total, al principio parecía un fotomontaje, entonces muy apesadumbrada. Bueno, han conseguido desviar el debate sobre la falta de camas, sobre lo que ocurre en las residencias y llevar el debate hacia el posado de Isabel Díaz Ayuso. Aparece en la fotografía sobre un fondo negro, Isabel Díaz Ayuso muy compungida, con las manos en el pecho y mirando al infinito, apesadumbrada, el dolor, claramente el dolor de las víctimas le llega al interior. Es una nueva muestra de derrumbe político ante la inexorable realidad. ¡Ay, divina fortuna! Las inclemencias que llegan hasta mi ser. Así estaba Isabel Díaz Ayuso, y como la luna, y la polémica, pues os podéis imaginar. Esta cuestión, además de que el periódico El Mundo participe en una estrategia política, es verdad que es muy de Miguel Ángel Rodríguez. Había algunos compañeros míos de profesión con los que debatíamos. Estas cosas son eficaces porque yo lo veía y parece es una imagen tan excesiva que da la impresión de que lo hace un poco grotesco, pero funciona. Estas cosas funcionan, siempre han funcionado. ¿No os parece a vosotras? Claro, pero entonces se está insinuando que el fotógrafo ha hecho aposta un falso posado, o un posado muy poco creíble. Evidentemente no lo ha hecho involuntariamente. No es que le haya salido, no es que ella camine así por la calle. Claramente tenía una intencionalidad. Me refiero que entiendo que un fotógrafo puede sacar ese sentimiento de alguien. O sea, yo no me cabe duda. Lo que me llama la atención es que no haya sabido o no haya querido sacarlo. Porque sí que quiero pensar que sí hay manera de sacar ese sentimiento y que se entienda como tal, no como algo grotesco. Porque es que en la propia fotografía, sin tener que ver ningún titular, en la propia fotografía no te la crees. Entonces no sé si el hacer una foto no creíble es algo que haces aposta o que, no sé. O sea, tampoco sé cómo lo haces aposta, ¿sabes? Bye.
No sé, yo lo que decías, ¿funciona o no funciona? Es verdad que es una táctica clásica de Miguel Ángel Rodríguez. Es verdad que Miguel Ángel Rodríguez fue muy hábil en su época y tuvo sus éxitos como responsable de comunicación de José María Aznar, pero cabría preguntarse si el mundo sigue igual que el de los años 90, ¿no? Que el de finales de los años 90. Yo creo que ha cambiado bastantes cosas. Claro, me imagino que esta idea de portada tiene un objetivo muy concreto y asumía todas estas críticas, porque pensar que este tipo de portada y que este tipo de imagen no iba a generar una reacción como la que ha reaccionado era realmente vivir de espaldas al mundo actual, especialmente con la polarización y con esta especie de garras que parece que tiene sacadas buena parte de la gente en las redes sociales. A mí lo que me llama la atención es saber realmente qué objetivo pretendía, si era simplemente desviar el debate, si era llegar a un tipo de público que quizá pues nos escape. Realmente me parecería interesante conocer exactamente cuál era la finalidad de esta portada. Y el proceso. A mí me encantaría haber vivido el proceso para hacer estas fotografías. ¿Qué le dices para hacerle esa fotografía? Yo no sé. Vamos, yo estoy absolutamente convencido de que funciona. Absolutamente convencido. Creo que además... ¿Pero funciona para qué? Bueno, funciona. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, humanizarla, yo creo que hay dos objetivos. El que se pretende, que es impúdicamente humanizarla, blanquear, impúdicamente, o sea, de una manera muy poco sofisticada, muy poco construida, y porque estas cosas además no se calculan con tanta precisión como vamos a dar que hablar hoy en la portada, y además llamo al director del periódico El Mundo y le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos una cosa grotescamente vergonzosa que a la gente le tal para que solo hablen de esto y no hablen de esto? Eso sucede en el camino, pero lo que se pretendía en el inicio es, oye, que se la vea de nuevo con el rímel corriéndose. A mí me parece que es que a Isabel Díaz Ayuso se le corre el rímel con mucha facilidad. Y sobre todo cuando además la portada viene 2 días después de que ella reconociera que la petición de que Madrid pasara de fase... Hombre, obviamente es intencional, o sea, ¿no? Que es intencional es evidente, que se la pretende ver, pretende que se la vea afectada por el asunto. Yo me imagino que la deriva con el fotógrafo es esa, o sea, la discusión con el fotógrafo, oye, quiero que se vea como el dolor, lo que sientes por esos familiares y tal, y entonces ¿cómo escenifican eso? Lo escenifican de forma tan cutre que al final la imagen para algunos... Pues entonces es torpeza. Claro, para algunos queda tan torpe que se pasan tanto de frenada, es tan excesiva, tan exagerada, que para una buena parte de la ciudadanía, pues eso golpea, y lo hemos visto el debate en las redes sociales. Pero cuidado, que la mayor parte de la ciudadanía no está en las redes sociales, que la mayor parte de la ciudadanía están, en fin, viendo programas del corazón, o una buena parte de la ciudadanía, y ahí hay un tipo de público al que esto directamente le llega, y que es lo de la fotografía, el hecho, a ver, un político que tiene que gestionar la crisis pandémica más importante de la democracia española, la que no se ha vivido en años en este planeta, se le espera un cierto rigor en el trabajo, en la respuesta, en la forma de atacar esta crisis, no que se vaya a llorar. Entendemos todos la sensibilidad humana, nos gusta, nos parece positiva, no nos parece negativa, no debe estar reñida. A mí me parece muy bien que ella tenga momentos de debilidad. La debilidad se suele tener en momentos más íntimos, y está bien que se tenga. Además, eso humaniza, eso le hace a uno humano, no es malo, no tiene por qué uno huir. Pero, hombre, espera a uno que no esté suspendiendo o llegando tarde a las reuniones de coordinación porque tenga ese tipo de eventos o porque guarde ese tipo de cosas. Se espera que esté en primera línea de combate para la crisis. Esto me parece que es fundamental. Y cuando tú utilizas las portadas de los periódicos para enviar ese discurso, algo estás tratando de tapar. Me parece que es bastante indiscutible, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí que no creo tampoco es que sea de un sofisticadísimo movimiento de estrategia, porque es verdad que no vamos a hacer que solo se hable de esto, porque creo que eso ocurre y por lo tanto lo asumen de manera maravillosamente bien acogida y entonces lo celebran, ¿no? Ahora se está hablando de la foto y no se está hablando de eso. Sí, pero no es tan sencillo. Creo que era más patético todavía, o sea, que vamos a presentar una imagen humanizada de ella en el momento en el que se la está cuestionando por las cifras, por el intento de cambiar de fase, porque lo ha consensuado con la clase empresarial y no precisamente con las necesidades sanitarias, y creo que va por ahí, ¿no?
mucho sería regalarle a Miguel Ángel Rodríguez, que además dice, no, es un gran hábil comunicador. Hombre, vamos a ver qué es Miguel Ángel Rodríguez. Yo que he coincidido muchas veces con él en las tertulias. Es un tipo grotesco, directamente. No nos vamos a engañar. Es un tipo que llega a los niveles de la impudicia absoluta, y no hay más que ver el expediente. Busquen su nombre en Google. Ha tenido algunos aciertos en su carrera. Que una cámara siguiese a Aznar, hombre, como estrategia de comunicación tampoco es de una sofisticación absoluta. Es verdad que como nadie lo hacía, pues parece que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Pero decir que es un... Oye, que este señor montó una empresa de comunicación para hacer vídeos virales en Internet y se pegó un porrazo a pesar de estar regado de dinero. Y se pegó un porrazo monumental. O sea, que tampoco es que digas, no, es el mayor estratega en términos de comunicación política. Bueno, pues se dedica a la comunicación política, punto. Y los hay en el Partido Popular, ¿eh? Yo conozco a algunas personas, por ejemplo, la que era jefa de prensa de Cristina Cifuentes, o la que fue jefa de prensa de Gallardón, la que fue jefa de prensa de Esperanza Aguirre. Y son auténticas expertas en esto y en entrar en los medios, y además con una habilidad y con una amabilidad absolutamente abrumadora. Miguel Ángel Rodríguez, hombre, yo creo que entra... Pero por eso decía yo no tengo claro, creo que Miguel Ángel Rodríguez supo encontrar esa beta, pero precisamente una vez que dejó la primera línea de la política no le ha ido especialmente bien. Por eso decía yo no tengo claro de que realmente esto termine siendo un gran acierto, salvo que lo único que pretenda sea desviar el debate. En ese caso sí, claro, parece evidente que lo han conseguido, pero si... A eso me refería, que yo no tengo muy claro cuál era el objetivo último de esta portada. ¿Sabes qué pasa? Tengo ciertas dudas. Pai, como los conozco a todos, porque me he relacionado con ellos durante muchos años en muchas tertulias, y como profesionalmente me ha tocado relacionarme, te digo, créeme si te digo que no es de una gran sofisticación la idea, que no se trata de desviar el debate por desviar el debate, que lo consiguen, y ellos aplauden eso, y entonces eso se ha convertido en parte de la estrategia, y entonces creen que son luminosas estrategias las que nos conducen al nirvana, pero no va por ahí la cosa es que son tan cutres que eso no pesa en la vida política. Entonces lo que no dejan de ser aproximaciones muy cutres a la política se convierten en enormes altavoces porque no compiten en el mismo territorio que el resto de personas. O sea, ¿crees que no se le ha ocurrido aparecer vestido de Jesucristo a Pedro Sánchez? ¿Que es por falta de ideas? Porque así desviaría el debate. Hombre, no, es que tienen pudor. Es que lo que no tienen es pudor. O sea, es que esta gente lo que no tiene es pudor. O sea, ¿crees que no se le ha ocurrido a nadie ofrecer comida basura como sustento para los ciudadanos? Claro que se le ha ocurrido a la gente. No lo hacen por desviar el debate. Es que tienen pudor. Es que estas cosas no se hacen por esto. Es la impudicia. Y lo digo yo que les he conocido. O sea, no estoy hablando desde la barrera, no estoy hablando desde otra ciudad. Es que los conozco. Es que lo que son estos personajes es que no tienen vergüenza. Ni privada, ni pública, ni personal, ni... Y entonces cuando les oyes hablar dices, bueno, es que con esta gente hay que tratarse. Es que esto... Y ojo, lo digo yo, que creo que tenemos que remar todos en esto, que no creo que nadie esté buscando víctimas por buscar víctimas, o sea que soy el primero en tratar de buscar un territorio de conciliación, pero es de una impudicia absoluta. Esta mañana ha sido entrevistada Isabel Díaz Ayuso y ha anunciado que van a construir un hospital, no una cosa temporal como la de IFEMA, van a construir un hospital. No, si hospitales tenemos un montón. Ayuso, en Madrid, sí, lo que pasa es que tienes las alas cerradas de algunos de ellos. Si no necesitas un hospital, ¿qué vamos a privatizarlo también? Vamos a colocarlo también en manos de constructores para la próxima pandemia, y entonces ahora contrarresta con otra. Entonces la cuestión es que juegan en un juego de la provocación, pero sin saber que son provocadores, si es que simplemente les parece natural. ¿Cómo no vamos a terminar el acto de la sanidad con el himno de España? Y dicen, no, lo están haciendo para desviar la atención. No, que son así, que lo ven así, si es que les parece normal. Si es que, dice, no, hombre, en plena pandemia, no, ¿cómo vamos a pasar revista a los médicos en la Puerta del Sol? Claro, y que vengan los bomberos también, pero no lo hacen no, es un acto escénico, claro, porque hay que darles valor. ¿Pero cómo valor? Pero que no te están diciendo que las recomendaciones es que la gente esté separada. Bueno, pues de verdad, o sea, ojalá fuera una cuestión estratégica, ojalá fuera, no, vamos a desviar la atención, denotaría una cierta composición intelectual del asunto. No tiene esa profundidad, mucho más simple. Y te juro que lo digo sin ninguna animadversión, o sea, hasta la simplicidad tiene su espacio en nuestro mundo. Pero que es que los conozco, que es que he convivido con ellos, pero en muchas ocasiones, o sea, es que llevo 15 años yendo a las tertulias, es que he estado 15 años relacionándome en todos los foros con gente así. Y es que sus reflexiones son
No es, oye, voy a decir algo grotesco a ver si mañana ya no se habla de esto. No, es que sueltan algo grotesco y ya no se habla de eso. Es que es peor, o sea, son un no parar. En serio, lo de la fotografía a mí me llegó al alma, porque cuando vi que se empezaba a difundir, y luego la gente, claro, la gente pues le ha colocado pizzas en las manos, y entonces los fotomontajes y los memes son tremendos. Claro, yo creo que también dotarles de una divinidad, ¿no?, para hacer una super estrategia, es que no se sostiene, yo creo, porque solamente puedo ver torpeza en el tema de la fotografía. Es verdad que al final estamos hablando todos de ello, pero no están hablando bien de ti. Ya, pero a mí no me da miedo eso tampoco, porque una cosa que también hablamos de la propaganda en diferentes escalas. Dice, bueno, se está hablando de la fotografía. Sí, pero se habla y se acompaña siempre con el discurso de para que no se habla de su nefasta gestión. Lo mejor que le podría pasar a Isabel Díaz Ayuso es estar escondida en un agujero, que era lo que hacía Mariano Rajoy. Ante la duda, no meter la pata. Ante la duda, el agujero más grande. O sea, ¿dónde me escondo? Ante la duda. Estuvo unos cuantos años gobernando España, ¿eh? Le funciona estupendamente. Ante la duda, desaparición. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es verdad eso. No, es que solo se habla de la foto. No, se habla de la foto, pero siempre lleva coletilla. Se habla de la foto porque no quieren que se hable de la maldita nefasta gestión. Y esto cala hasta en las raíces más profundas. Así que no es una buena estrategia, porque no les funciona en ese sentido. No seamos tampoco superficiales, que las conversaciones tienen varios planos. Y esto en toda la familia se da. Y de pronto, un montón de gente que ese discurso no había penetrado a través de la foto y de que se está utilizando para desviar la atención, ya dicen, pero es que hay algo de lo que desviar la atención. Y ya empiezan las preguntas. O sea, no siempre están... Pero que son así, de verdad, por eso digo que no es una cosa estratégica, ¿no? Así que pero me resulta muy interesante. O sea, estratégico sería que de pronto las portadas solo hablasen de la construcción y el maravilloso hospital que está haciendo y de la maravillosa gestión, como por cierto algunos intentan, porque estoy viendo algunas tertulias en las mañanas, intento ver poco, pero algo veo para saber de qué hablo. Y en las tertulias de la mañana la alaban incluso en el día de peores cifras. Ostras, hardcore, hardcore. Muy fuerte. Pues eso. Nos has dejado sin palabras. Perdón, pero es que me viene claro y digo, joder, es que me hacía mucha gracia porque siempre Iñaki Gabilondo siempre lo ha expresado muy bien diciendo, yo ya sé que cuando vienen tiempos oscuros, dice, el druida de la tribu, entonces parece el único que sabe de lo que habla. Dice, porque como nadie entiende muy bien lo que dice y mezcla unas plantas y tal, ¡hala, venga, adelante! Dice, entonces todos ahí, pero no las cosas no se solucionan siempre con peyote. Entonces... Y es verdad, ¿no? En tiempos de crisis, cuando nadie sabe muy bien, Vox ha subido, y dicen, ¿de quién será el culpable? Pues esto no es posible, y señalan al tío de las redes sociales, que es uno de los tipos, en fin, no quiero entrar en catalogaciones personales, pero no está precisamente muy capacitado para el asunto, y lo dice alguien que lleva desde los 20 años en el mundo tecnológico. Ese es uno que sí merecería el síndrome del impostor, ¿no? De que hablábamos el otro día. Pero hay un montón de gente así, y entonces dice, no, ¿qué estrategia tiene? ¿Qué estrategia? Y ahí donde entraba los primeros días, sobre todo, que le sacaron varios artículos, ¿qué estrategia? Debes saber de qué habla, porque les ha llevado a los no sé cuántos escaños. Y entonces todo el mundo le miraba con admiración y dice, hombre, igual tiene algo que ver el descontento social, igual tiene algo que ver con la provocación permanente en los medios, igual tiene que ver con que estáis metiendo sistemáticamente a Vox en las tertulias, con que estáis cuestionando, criticando, pero siempre poniendo un puente de plata a sus declaraciones. Hombre, igual tiene algo que ver la tele. No, es la estrategia de comunicación, que esto me hacía mucha gracia. La culpa del independentismo es de los bots rusos. Joder, yo estuve en Barcelona el 1 de octubre, contigo, Mary. Yo no sé, yo no vi bots rusos caminando por la calle y vi a la gente absolutamente entregada al proyecto y decías, mira, yo no sé, algo mal se ha hecho, algo bien habrán hecho y alguna razón habrá. No todo el mundo es imbécil, no a todo el mundo le están mintiendo, no todo el mundo lo engañan, hay descontento social, la crisis estará haciendo su efecto, las crisis generalmente pues provocan un sentimiento de cerrazón y eso tiene que ver con, bueno, la solidaridad, la manera en la tal, si alguien capitaliza esos movimientos, pero no está relacionado con los bots rusos. La gente no es imbécil, también hace sus reflexiones y dice, hombre, pues a lo mejor estaría mejor en esta situación que en esta, a lo mejor, y ese debate es legítimo y se da en todas las sociedades, no solamente se da en España. Luego también creo que hay otra reflexión que además apuntaba ya Gabriel Rufián, que decía, hacen falta más debates en la izquierda para reflexionar sobre cómo y por qué con estas cosas, incluso con estas cosas, gana la derecha.
aquí está eso también, está la cuestión política, ¿no? Que esta mujer haya llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid también ha sido por méritos por parte de la izquierda, ¿no? La izquierda también ha allanado bastante el camino a Díaz Ayuso para que sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Dijo algo así también el periodista de La Vanguardia y contestó Tania Sánchez Melero. Contestó con un tuit muy enfadada, diciendo nada tiene que ver, porque hablaba de las divisiones en la izquierda en Madrid, la aparición, la irrupción de Más Madrid, la ruptura también con Manuela Carmena, todo eso cómo se fue diluyendo todas las posibilidades de la izquierda aquí en Madrid por esas divisiones. Y contestó Sánchez Melero diciendo los datos no son esos, no habrían ganado igualmente, tal, no sé. Bueno, siempre ha habido mucho debate con eso, pero eso es una idea más general, no solamente en Madrid, ha pasado en muchos otros lugares, porque la derecha siempre termina aglutinándose. Pero dicho lo cual, también depende de a quién escuches, porque en la derecha ahora mismo el debate está en por qué están tan fraccionados, por qué están tan divididos. ¿Por qué hay tantas corrientes? ¿Por qué está Vox por un lado, la extrema derecha, después Ciudadanos por otro lado, el liberalismo, después los democristianos del Partido Popular que cogen un poquito de liberalismo, un poquito de extrema derecha y cómo van haciendo la composición? Y también acusan la división, ¿no? O sea, que la división debe ser más propio del tiempo que vivimos. Tenemos un Parlamento súper fraccionado. Y está pasando en otros lugares del mundo, ¿no? No solamente aquí en España. Debe ser, quizá ahora, en la nueva realidad que vayamos a inaugurar, esto cambie. La nueva normalidad. La nueva normalidad, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que es una realidad, eso desde luego a nivel europeo. En Estados Unidos todavía no, también porque bueno, el sistema ahí es muy diferente, pero en toda Europa es verdad que esta fraccionación o fraccionamiento de los parlamentos es bastante, y en general el paisaje político es algo que se está viendo. Francia, por ejemplo, con el sistema que tiene a dos vueltas, pues digamos que lo suple o digamos lo compensa de otra manera, pero en Alemania los gobiernos, incluso a pesar del peso de alguien como Angela Merkel, los gobiernos también son de coalición. Hemos oído hablar en Bélgica que no son capaces de ponerse de acuerdo porque tienen un parlamento más fragmentado. En Suecia, en Holanda, en todas partes realmente están viviendo este tipo de situaciones, con lo cual hay que saber gestionarlas y es cierto que bueno, en el caso de la derecha, pues siempre se ha dicho, ¿no?, que el Partido Popular era un partido que aglutinaba tres almas en su seno, en el fondo, y es improbable que desde luego a corto o incluso medio plazo vuelva a haber una fuerza capaz de aglutinar esas tres corrientes, ¿no? Porque además ya se están encargando cada una de dinamitar los puentes y de reforzar lo suyo, ¿no? Desde Vox o incluso desde Ciudadanos, pues están intentando pues apuntalar sus propias fuerzas y sus propias atalayas para poder mantenerse ahí. Así que no sé yo si van a tener que acostumbrarse al fraccionamiento también durante una temporada. No, y luego como el fundamentalismo está creciendo en todo el mundo, el fanatismo está creciendo de una manera salvaje. Decía también Delgado, lo vemos como el mensaje sube como la espuma. Y fíjate, esta semana escuchábamos a Jeffrey Lazarus, es un investigador de Is Global, un investigador muy importante danés. Hablaba de las diferencias, cómo se viven en algunos países. Por ejemplo, en Dinamarca, el gobierno, la oposición, caminan de la mano, gobierno y oposición, hasta el punto de que la oposición lo ha apoyado públicamente y decía, hombre, viendo el ejemplo de aquí de España... En Dinamarca, a diferencia, los partidos políticos se han puesto totalmente de acuerdo con qué hacer. Sale la primera ministra a hablar con la población a menudo. Todos se escuchan, explica la situación, tiene un grupo de expertos. Hay maneras en que la gente pueden dar su opinión. Y al día siguiente, cuando habla ella, no se lee en el periódico que la diferencia de opinión de todos los partidos políticos se están apoyando las medidas. Y eso en España sucede exactamente lo contrario, pero en Portugal, por ejemplo, hemos visto buenas muestras también de cómo se huía de la crispación, de la polarización, por lo menos en un tiempo como este en el que todos somos conscientes de que estamos viviendo una situación francamente excepcional. Pero bueno, el confinamiento hoy en buena parte de España se abre. Esperamos que en otros países esté ocurriendo también de manera similar y bueno, deseamos muchísima paciencia, muchísima tranquilidad a aquellas personas. Oye, nosotros seguimos en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la comunidad que no termina de cambiar de fase, y en la medida en la que obviamente tiene un índice de población muy alto, las posibilidades de contagio son muy elevadas, pues nos tocará esperar hasta ir
saliendo del confinamiento paulatinamente hasta que las cosas puedan recuperar una cierta normalidad, ¿no? Con paciencia y resistencia, ¿no? Y prudencia. Yo debo decir que estoy muy bien. Es verdad, o sea, la preocupación general por la gente, y soy muy consciente de que hay gente que ha sufrido mucho en muchas circunstancias. Por cierto, lo que sí me parece extraordinariamente preocupante, que no ha tenido nada de repercusión, o muy poquita repercusión en los medios de comunicación, son los repartos de comida vecinales. Mira, hay un vídeo de Aluche en el que la cola, había una asociación de vecinos, iba a dar una bolsa de alimentos por persona. Había una cola. El vídeo es absolutamente espeluznante. Lo podéis buscar en internet, en Twitter, porque lo vais a encontrar de forma muy sencilla. Pero son centenares de personas esperando para poder obtener una bolsa de comida en Madrid. En Aluche, en el barrio de Aluche. Está pasando en otros muchos barrios también. Está completamente silenciado, pero esto revela la enorme desigualdad que existe soterrada, que no se ve y la precarización, porque lo que ha pasado es que cuando se ha obligado al confinamiento, muchos de estos trabajos precarios que se cobran en B han dejado de darse, muchos relacionados con la ayuda en casa, con la asistencia en el hogar, pero no solamente, de todo tipo, y ha llevado a la gente, le ha conducido a una situación de extremada necesidad. Las imágenes son abrumadoras, esto no es una invención, son imágenes que están ahí. Hemos podido conversar con gente del barrio de Aluche que nos han confirmado la hora de grabación, el día de grabación donde se están produciendo. Yo aquí en el barrio, incluso en el centro, lo veo en los centros de reparto de las iglesias donde están dando alimentos a los ciudadanos, y se nota, hay una gran desigualdad completamente invisibilizada. Y que ya se está avecinando. De hecho, desde Cáritas Madrid decían que las peticiones de ayuda se habían triplicado con la crisis y que el 40% de estas personas llegaban allí por primera vez. Así que yo creo que esto es solamente el aviso de lo que tenemos que atender y la protección social que va a hacer falta después de todo esto y la que ya está haciendo falta ahora mismo. Sí, decías que había tenido poca repercusión, pero la semana pasada comentábamos un artículo de The Guardian que ponía el foco precisamente en esto, ¿no? En el impacto, en cómo con toda esta crisis pues estaba aumentando los índices de pobreza o digamos las perspectivas de que mucha gente pudiera haberse abocado a una situación muy complicada, y sí es verdad que quizá no se está hablando lo suficiente de esto, y desde luego es la gran crisis que ya se está empezando a avecinar. Recuerdo también que esta iniciativa del pañuelo rojo, ¿no? Que era un gesto que decían, pues se intentaba visibilizar que en ese hogar, que la gente que realmente estuviera pasando necesidades, que pusiera un pañuelo rojo en su ventana, en su balcón, para que los vecinos supieran que estaban en una situación complicada y pudieran ayudarles de alguna manera. En este sentido creo que sí se le está prestando poca atención, pero es verdad que la crisis y las medidas de restricción que estamos viviendo pues están complicando la vida de forma muy grave a muchas personas. Bueno, centenares de personas haciendo colas de hasta 7 horas para recoger una bolsa de comida. Esto lo hemos visto el 9 de mayo a las 10 de la mañana. Acabo de tuitear el vídeo para que lo podáis ver porque es verdaderamente espeluznante y revela además una cosa que me parece terrorífica, la manera en la que está sirviendo de ariete para los reproches cruzados, porque hay quien dice, la responsabilidad del gobierno es lo que no quieren las televisiones que veas. Y hay quien dice, la responsabilidad de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, lo que no quieren que veas Isabel Díaz Ayuso. En primer lugar, es responsabilidad, en efecto, de las administraciones de proximidad, es decir, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Pero es lo de menos en esto. Lo que es un escándalo es que esto esté ocurriendo. Lo que no es relevante es que empecemos a tirarnos los trastos con esto. Lo que hay que poner es inmediatamente fin a esa situación. Y esto parece de capital importancia, porque los reproches, que están muy bien para las redes sociales y están ahí zurrándose, no, mira, y además lo ves, banderas de extrema derecha diciendo, lo veis, esto es como Venezuela, y los otros diciendo, aquí te dirán que es como Venezuela, pero no es como pero es la Comunidad de Madrid. Bueno, y mientras tanto esta gente haciendo cola. Y ese es el escándalo, ¿no? Y esa es la pobreza. Y esta situación está retratando que el modelo que tenemos, el modelo político, el modelo económico y el modelo capitalista es absolutamente depredador y salvaje, que hay miles de personas en situación de precariedad y que la precariedad conduce a esto cuando lo visibilizas. En cuanto hay una mínima razón, en cuanto la gente se ha tenido que quedar en su casa, en cuanto no han podido asistir a esas formas de trabajo precarias, en B, etcétera,
estas son las consecuencias. Son dramáticas, las imágenes son absolutamente espeluznantes y de verdad conviene verlas porque haciendo colas durante horas, 7 horas de colas, la cola de la vergüenza, y como dice Alberto, quizá es que esto nos debería hacer reflexionar que una renta básica universal es imprescindible en un momento como este, y que tirarse los trastos a la cabeza ante una situación como esta, pues parece una absoluta irresponsabilidad. Es el mundo al revés. Bueno, pero en fin, no queríamos que la sobremesa sirviese para estas cosas, porque para eso ya tenemos el resto del programa, y el objeto de la sobremesa es sosegar, y es lo último que conseguimos, pero vivimos tiempos que son así. Que luego, por otra parte, también yo no sé si habéis escuchado las caceroladas en el barrio Salamanca. ¿No habéis escuchado? No, hace tiempo que no voy al barrio Salamanca, la verdad. Bueno, pero está bien tener un oído puesto también en lo que ocurre, en lo que se retransmite a través de las redes sociales, porque hay un debate en el confinamiento entre las libertades individuales, da igual, estamos hablando de otro color, tiene que ver con los reproches al gobierno, a la gestión del gobierno, pero se está dando, se está produciendo, y desde la derecha y la extrema derecha dicen, será la semilla que saltará al resto del país. Yo no sé si será o no será, pero que no es tranquilizador, eso sí os lo puedo decir, y se está viviendo en el barrio Salamanca, es uno de los barrios, digamos, más situados en la derecha en Madrid. Siempre, si veis los mapas de votación, es un mapa claramente dominado por los votos al Partido Popular y Vox, y había cacerolada este fin de semana. Tuvo que intervenir la policía, participar, pero desde los balcones, decenas de banderas de España y centenares de personas gritando, bueno, muy angustiadas por el confinamiento, y es una realidad que se está dando en España también. Gente caminando por la calle, pero caceroladas desde los balcones. Y gritos de Sánchez dimisión. Se está dando en otros barrios de Madrid, y también, y por eso es importante recordar que hay que tener cuidado, porque un problema de salud pública puede derivar en un problema económico, puede derivar en un problema de seguridad y puede derivar en un problema de convivencia. Y eso no es en absoluto tranquilizador. Y hay gente que legítimamente, y será con las razones que cada uno defienda, pero que legítimamente cree que sus libertades están siendo menoscabadas. Y eso tiene que ser reflexionado. Discursos, por cierto, alentados por posiciones como la de Isabel Díaz Ayuso en público, cuando está defendiendo la necesidad de ya romper el confinamiento. Bueno, pues esto moviliza también los miedos y rompe con la salud emocional. Y eso es muy, muy, muy... Bueno, y también, muy lo peligroso. Que todo esto también nos recuerda lo complicada que es esta crisis, lo difícil que es tomar decisiones y todo lo que está en juego, ¿no? Cuándo abrir, de qué manera hacerlo. Hay que sopesar tanto los criterios o las recomendaciones sanitarias con las de las económicas, que no se puede tampoco obviar esta necesidad de estas colas, de esta gente que está pasando hambre. En gran medida también se debe al confinamiento. Es verdad que es una crisis dificilísima de gestionar y que tiene muchísimas variantes, y que además en cada región o en cada país, incluso, pero casi en cada barrio o en cada pueblo, pues habrá que tener en cuenta distintos factores, y a lo mejor tiene que ser todavía más asimétrico, porque sí es cierto que todas las opciones tienen su lado negativo, y a la hora de tomar decisiones pues hay que ser muy consciente de todo esto. Bueno, pues esto es el panorama, qué bien, ¿no? Yo pensaba que hoy me traerías alguna cosa divertida. Bueno, querías comentar el meme de los bailarines que portan los ataúdes, ¿no? Me parece que habías dicho en algún momento de comentarlo. Que han dado las gracias. Sí, resulta, sí, pero lo habíamos enviado al grupo este vídeo. Sí, lo he visto antes, que en algún momento de la semana pasada lo comentaste, y creo que se nos pasó. Se nos pasó, es verdad, porque resulta, habréis visto todos, que se está poniendo se ha vuelto muy, muy viral un meme de unos tipos que portan un ataúd en sus hombros y entonces salen bailando. Por lo visto es una práctica relativamente habitual. Pero es que lo estoy buscando y no lo encuentro. En Ghana o en no sé qué país africano era, ¿no? A ver si me lo podéis reenviar, a ver si lo encontráis en el grupo.
y me lo... Aquí. Y me lo pones una respuesta a ese para que lo pueda abrir. Y entonces resulta que son unas personas a las que contratan para hacer esto. Y entonces, bueno, se ha utilizado así como un símbolo un tanto irónico. Son los bailarines, los famosísimos bailarines, decía yo, lo tenemos que tratar, famosísimos bailarines en Ghana del meme del ataúd, que forman un grupo llamado Nana Otafrica, con sede en Ghana, que han mandado un mensaje a la gente, a la ciudadanía, después de su éxito viral. Dice, queremos dar las gracias a todos los médicos del mundo, aplaudiendo. Salen ellos. Dice, gracias por trabajar tan duro, por cuidar de la gente. Y dice, recuérdate, o te quedas en casa o bailas con nosotros. Y entonces ha sido, bueno, es muy gracioso. Son esos famosísimos bailarines de este meme del ataúd que están formando ese grupo que tiene sede en Ghana y han aprovechado la ocasión para dar las gracias a todos los médicos por su trabajo contra el COVID-19 y han visto están alucinando con el gigantesco éxito internacional que ha tenido su vídeo. Así que sí, muy simpático. Pero bueno, tampoco daba mucho para... Me alucina que incluso en una situación, digamos, tan delicada, tan frágil, ¿no? que vivimos a nivel global, el ser humano pueda sacar también el humor, ¿no? de todo esto. Me alucina porque además nos viene bien. Pero es tan difícil y sobre todo hacerlo además aunque lo hagas con sorna, ¿no? Pues con cierto respeto y que pasen cosas así, no sé, me alucina que puedas hacer esto. Sí, bueno, había un vídeo, creo que era de New York Times, en un campo de refugiados, me parece que lo he visto en New York Times, que hablaba de la felicidad y entonces entrevistaban a una niña y le preguntaban si era feliz. Y la niña, que tenía una sonrisa de lado a lado en la cara, y te das cuenta muchas veces de la manera de dónde situamos los focos y la felicidad, y en efecto, hasta en situaciones como esta, uno encuentra dentro de sí pues algún argumento para la felicidad y para sonreír, ¿no? Y hasta en las situaciones más difíciles el ser humano es capaz de encontrar también un poquito de sosiego. Bueno, nos vamos La risa es una válvula de escape incluso en los peores momentos, eso es cierto. Es verdad, además los niños son especialmente hábiles tienen una capacidad todavía mayor que los adultos probablemente para eso, ¿no? Para conseguir evadirse con un juego, con una broma, con una cosa incluso de las situaciones más duras y que de vez en cuando conviene, yo creo, aprender de ellos e intentar ponerlo en práctica. Sí. Es así, y como dice Mario Bravo con ese hashtag almohadilla la cafetera desescala, el humor es un mecanismo de defensa maravilloso, y es completamente cierto. Bueno, nos marchamos. Pai, Mary, gracias. Gracias a vosotras. Y muchísimas gracias a la Resistencia por vuestra compañía, por vuestro ánimo. Son tiempos difíciles. Celebramos que haya comunidades autónomas donde hoy por primer día puedan recuperar un cierto espacio de normalidad, un poquito de normalidad y volver a las rutinas, volver a caminar, volver a sentir las calles, y recordamos al resto que más tarde o más temprano ya se está empezando a ver que la desescalada se produce, más tarde o más temprano volveremos a abrazar a nuestros seres queridos y a cogernos las manos y a volver a besar y a volver a estar juntas. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y tienes el don de la esperanza. Mañana volvemos. Gracias a todas. Adiós. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Will not rest until